Bien. Puedo hablar. Sí. Bien, chicos, gracias por estar presentes. Guarde, todavía no he dicho que saque la computadora. Guarde. Carlos. Sí, relax. Ok, habíamos visto el corto de la tía Lola, ¿no? Sobre cómo la publicidad de moda a veces manipula la mente de muchos jóvenes y también de otros no tan jóvenes, ¿no? También me confirman, por favor, les voy a compartir pantalla. Deje el celular, por favor. Ya, es que ya entré. Trabajamos el ejercicio, les pregunto, el artículo sobre la empresa de cangrejos. También. Sí, pero... Chéverazo. Ahora sí. Entonces, nos quedamos como que en este parteaguas, que es importante, lo voy a abordar, pero como que comprimiéndole el tiempo porque ya no tenemos mucho tiempo. Pero es algo... este tipo, chico. Esta. Ay, Dios. Es un conocido. ¿Alguien recuerda el contexto de este individuo? ¿Por qué hizo esa grabación? Ya aquí me dicen de los medicamentos del 10, correcto, sí. Entonces, su hijo Jacobo Bucaram había sido detenido por... Jacobito. Sí, Jacobito, porque en su domicilio se habían encontrado cajas de pruebas rápidas para el COVID. Justo en el momento en el que estaba prohibido comercializar, porque en ese momento de la pandemia, ese momento grave, el único que podía traer y proveer era el Estado. No, estaba prohibido que particulares hagan ese negocio, ¿ya? Porque era una emergencia, ¿ya? No se podía subordinar el acceso a las pruebas rápidas a solo los que tenían dinero. Solo se podía tener acceso siempre y cuando había la sospecha de tener el virus, ¿ya? Entonces, hubo un momento en la pandemia en donde no había ni máscaras, ¿ya? Entonces, el Estado asumió unas directrices en el que se prohibía la comercialización privada, sino que más bien la importación debía correr a cargo del Estado, ¿ya? Para que todos pudieran tener acceso. Asimismo no hubo mucho problema con las mascarillas, pero sí con las pruebas rápidas, ¿no? Estoy atento a cerrar la grabación por si acaso. Se trataba de que tenga una prueba rápida el que la necesite, más no el que la pueda pagar, ¿ya? Bajo ese razonamiento, el Estado prohibió por ese momento que privados comercializaran las pruebas rápidas. A pesar de ello, los Bucaram empezaron a importar, ¿no? Y bueno, pues por eso es que detienen a Jacobito, ¿no? Les comparto la siguiente grabación para que analicen un poco, ¿no? Y entremos en diálogo sobre eso.
Espérenme un segundito. Fuerza de los pobres. Este señor Abdalá Bucaram era un personaje tan particular que cuando estuvo en Panamá, ¿no? Por los motivos que se saben y se conocen, hubo un momento en que retornó al país. Y estábamos hablando en la época del 2005, cuando falleció el Papa Juan Pablo II, ¿no? Y él llegó en helicóptero. Y el Papa falleció al siguiente día, si no me equivoco, a los 2 días de lo que llegó. Entonces, una de las cosas que decía él era, ¿no? Hasta el Papa espera para morirse, hasta que Abdalá llegue a su país. ¿No? Cosas así. Era bastante llanador de la atención. Bueno, no creo que... Parece que conserva todavía alguna de esas cosas. Era así. Hasta el Papa esperó para que me muera. Si Abdalá no llegaba a su país, no, se moría el Papa. Qué cosas. Pero así es. Son estos personajes que hacen más pintoresco nuestro país, ¿no? Justo cuando estaba en Panamá, la hermana, no me acuerdo que estuve en Guayaquil cuando se casó, eso fue todo un... Bueno, pero cuando ya después de un tiempo la hermana fue acusada de ciertas cosas, no sabían dónde estaba, no estaba en el país, la buscaban por todo lado, y resulta que, no sé si era Panamá mismo en el lugar que estaba, pero estaba, la sacaron con una fotografía que estaba de monjita en un monasterio. Ah, sí, ¿verdad? Claro. Entonces, híjole. O sea, cualquier cosa, claro, y eso ya despistaba, llamaba la atención. Escuchemos. Está sin... El del video está silenciado. Mi profe está sin audio, está compartiendo. Profe, no se escucha. Tranquilo, nosotros tampoco. Mi hijo inocente, Lenín, tú sabes, Lenín. Tú sabes, María Paula, mi hijo inocente. Acaban de detener a mi hijo. Mi hijo no. Mi hijo inocente, carajo, y tú lo sabes. ¿Por qué? ¿Por qué a mi hijo? ¿Por qué? Estoy aquí en el hospital. Mi hijo no, Jacobito es inocente. Lo juro, Ecuador. Lenín, no hagas esto. María Paula, no hagas esto. Mi hijo es inocente. Mi hijo no. Está con el grillete. Sí, lastimosamente hay varios políticos que, y no solo políticos, gente que para distraer la situación real en la que se encuentran, ¿no? Arman todo un tinglado, toda una escena y nos distraen, ¿no? Nos distraen. Yo les decía, con esto acabo, que Dani está en la época de León Férez Cordero, Sixto de Lambaye, muchos, ¿no? Aparecían noticias, ¿no? Yo les decía, en la época de León Férez Cordero, cuando hubo un problema de economía mal manejado por parte del gobierno, apareció el hombre lobo en Quito, en Guayaquil y en Cuenca. Durante un mes, las noticias, los medios de comunicación hablaban del hombre lobo. No, ya está en Cuenca, no, ahora apareció en Guayaquil, no, ya, sí, no sé, me acuerdo, creo que me vino ahora a la memoria, estaba bajando por Babahoyo, no sé, ya. Entonces son estas cosas que realmente son unos distractores, pero tremendos, no son distractores, pero tremendos. Y como nosotros somos noveleros,
no utilizo otra palabra porque eso no lo permite YouTube, pero como somos muy noveleros, cualquier cosa nos atrae, no, sí, esto que pasó y no tenemos el contexto de la noticia, realmente no vemos el fondo, ¿no? El problema es que ya se dijo. Y la gran mayoría de personas que vieron el noticiero no van a investigar o averiguar si eso fue cierto o no. Se lo dijo en televisión y está acabado. En el próximo trimestre les enviaré una película para que vean, si la quieren, pero es muy Hollywood, ¿no? Estados Unidos termina al final al lado del triunfo, pero tiene que ver con estas cosas de los medios de comunicación. Pero la veremos probablemente en el próximo trimestre. Pregunta, ¿no? La que está ahí en la presentación. ¿Cómo nos damos cuenta de que esto es una puesta en escena? Prácticamente es una actuación. ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Puedo? Adelante. Es cuando al final le dicen ya se acabó el video. Gracias, Ariana. Esa era la respuesta. Al final se escucha un ya, como que un corte, ya. Y claro, un caricaturista lo representó ahí. Sigamos. Tenemos... Hay mucha gente a la que yo llamo los filósofos del Facebook. Creen que porque tienen conexión a Internet, una aplicación Face, ya tienen el derecho a opinar. Y realmente yo soy de las personas que guárdate tu opinión si no sabes del tema que se está hablando. Sí. Entonces, aquí voy a poner una prueba de una situación, ¿no? ¿Cómo nos damos cuenta de alguien que sabe de lo que está hablando? ¿Ya? Voy a compartir el siguiente grabación. Veamos. El que mataron al muerto, ¿sabes? ¿Sabes qué, hijo? ¿Qué les pasa? ¡Rapero! ¡Rapero! ¡Ratero! 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 Si ya conocen de qué video estoy yendo a tratar, brínquense hasta este minuto. Si es que no, les explico rapidísimo de qué estamos tratando. Pretendía mostrar las consecuencias de no desarrollar correctamente una reparación, por más simple que ésta parezca, y donde la solución definitiva va más allá de solamente reemplazar o corregir el error inicial, como en este caso, por ejemplo, en donde una tuerca floja genera que se corten la mayoría de tornillos y también dañe el disco de freno, que a su vez desgasta la superficie de centrado de la flecha del eje, y como si esto fuera poco, el único tornillo que evitó que la llanta se salga también termina por volver inseguro el regozado de esta flecha. Para la gran mayoría de personas esto puede tener mucho sentido, sin embargo para otro grupo fue completamente injustificado que cambiáramos todas estas piezas y lo consideraron como una estafa. Debido a que fue un número considerable de mensajes negativos, decidí recuperar todas las partes viejas para tratar de esclarecer quién tiene la razón. Primero, necesito que conozcan cuáles fueron las circunstancias en las que ocurrieron estos eventos. Es necesario aclarar que el carro fue recientemente reparado por otro taller, el cual dejó flojas las tuercas de una de las llantas, por lo que el taller debía supuestamente hacerse responsable y solucionar el problema. El punto es que el cliente no quiso regresar a ese taller, ya que eso generó tanta desconfianza que él pensó que si es que volvía ya, algo más le podían dejar flojo o dejarlo mal, así que decidió por quedarse con nosotros y que seamos nosotros ahora quienes reparemos permanentemente este carro.
Después de una rápida inspección visual, determinamos que los siguientes componentes debían ser reemplazados: un ring, 8 tornillos de la rueda, 8 tuercas de la rueda, un rotor de freno, una flecha del eje posterior, un sello del eje de aceite del diferencial posterior y el sello de la tapa del diferencial posterior. El 100% de ustedes puede estar de acuerdo en que el ring, los tornillos y las tuercas debían ser reemplazadas, pero a partir de aquí comenzó a dividirse las opiniones, empezando por el disco de freno, en donde muchos aseguraban que estaba completamente reutilizable. Primero empecemos por comprender cuál es la función del disco de freno. El disco de freno es el dispositivo utilizado para ralentizar la rueda y para detener el vehículo. Es obligatorio cambiar los discos de freno cuando se alcanza el grosor mínimo de desgaste o cuando se detecta algún tipo de anomalías, rayas, dobladuras, fisuras, roturas, entre otros. Sin embargo, no vamos a encontrar una parte en donde diga que el disco de freno tiene que ser cambiado porque una llanta estuvo andando floja. Pero para quienes ya nos dedicamos a esto un tiempo, o sea, a la mecánica, sabemos que las variantes son casi infinitas y que no siempre un manual de reparación nos puede solucionar los problemas que encontramos en el día a día. E incluso cuando el disco de freno no presente las condiciones descritas por un manual del fabricante, somos nosotros, los técnicos automotrices, quienes debemos evaluar la integridad del conjunto del sistema en el que estemos trabajando. El disco, al estar localizado entre el ring y el hub del eje, sirve como conductor de fricción estática para que el peso del vehículo se distribuya de manera pareja hacia el rodamiento. En caso de no cumplir con esta condición, el peso del vehículo se concentrará más en un punto que en otro, lo cual puede generar desde que lo que en inglés se conoce como run out o desviación de la llanta, hasta provocar que las tuercas que la sujetan pierdan el torque, se aflojen y la llanta salga desprendida, que es exactamente lo que pasó. Si no me creen a mí, vamos a ver lo que dice textualmente el manual de reparación de este carro. Cuando una rueda es instalada, siempre remueva cualquier corrosión, suciedad u otros objetos extraños presentes en la superficie del ring o la superficie de montado del cubo o wheel hub, disco de freno o tambor. Asegúrese que cualquier sujetador del disco de freno hacia el wheel hub esté correctamente asegurado y que no interfiere con las superficies de montado del ring. No seguir con estas instrucciones cuando se instala la rueda puede resultar en que las tuercas de la rueda se aflojen y la llanta se vaya saliendo mientras el vehículo está en movimiento, lo que podría ocasionar la pérdida de control, provocando lesiones graves o la muerte en los ocupantes del vehículo. Creo que la advertencia es bastante explícita y deja claro el alto. Bien, espero no haber, sí, se puede hablar, sí. Espero no haberles aburrido con estas cuestiones mecánicas. Pero, el contexto, ¿no? Él es un youtuber que publica vídeos de mecánica, ¿no? Entonces él arregla carros de diferentes tipos y él como que enseña cómo se deben arreglar ciertas cosas. Entonces dio un momento, le tocó arreglar las tuercas, ¿no?, de este vehículo que ya estaba, ya solo quedaba una, ¿no? Y publica su trabajo, ¿no? Y salieron estos filósofos, ¿no?, del Facebook, ¿no?, que creen saber más que el mecánico, a criticar, ¿no? Dicen, no, que ahí solo tenía que gastarse en eso, no tenía que haber cambiado lo otro, el otro trabajo que se hizo fue de más, solo para sacarle plata al cliente, y bla, bla, bla. Y un montón de comentarios indicando que la falla solo eran las tuercas y que solo había que cambiar de tuercas y cambiar la rueda y se acabó. ¿Cómo yo me doy cuenta que es la que está hablando es una persona que sabe? Porque habla con fundamentos y pruebas. Aarón. Gracias, Aarón. Aquí en el presencial, sí. Bien, de los nombres, de los rotulitos. Adelante, aquí. Sí. Correcto, ¿cómo te llamas? Vamos a las evidencias, López. Adelante.
¿Cómo te llamas? Antonio. Gracias. ¿Alguien más de quienes están en la virtualidad, chicos? Bien, me quedo con los que han hablado aquí en la presencialidad. Primero, como había mencionado... La virtualidad. ¿Ah? También. Sí, como habían mencionado Aarón, Gabriel, Gianfranco, ¿no? Gianfranco. Primero lo que dijo Antonio, quien sabe habla con solvencia y habla con soltura. Uno se da cuenta que sabe de lo que habla, incluso hasta en la forma de que lo exprese, ¿ya? Vamos a lo que había dicho Gianfranco. Él utiliza, ¿cómo te puedo decir? Para mí son evidencias. Es alguien que revisa el manual. Así está en inglés el manual, él revisa el manual. A ver qué dice. ¿Ya? Aparte, utiliza instrumentos de medición. Que es algo esencial para el método científico. Es que yo voy a ser mecánico, no necesito estudiar. No, hasta para ser mecánico necesitas estudiar, necesitas utilizar instrumentos de medición, medir la presión, hasta para medir la presión de las llantas. Hay mucha gente que, a veces incluso yo, ¿no? Nos da la paranoia y digo, chuta, creo que la llanta está baja. Voy a la gasolinera y yo mismo le pongo aire. Y al rato luego voy donde alguna persona, algún individuo que tiene como un medidor de la presión de las llantas y le pone clip, no, tiene demasiado. Entonces, alguien que quiere comprobar algo, utiliza instrumentos de medición, sea cual fuere, presión de llantas, fugas de aire, la medida del aceite, etcétera, etcétera. No te habla las cosas así en el aire, no. Habla con fundamentos. ¿Y de dónde salen los fundamentos? De la observación, de medir, de comparar, ¿no? Entonces, él hizo una serie de cuestiones para examinar el carro. Y Arad, ¿querés decir algo? No, se le... y luego llegar a una conclusión y luego meter mano, ¿no? Y en base a eso, a lo que ha hecho, publica, ¿no? Pero hay gente, y espero que ustedes no sean de esa gente en el futuro, que sin saber abre la boca. Sin saber la situación, sin saber el asunto, comenta, opina. No saben nada, sí. Eso también es un grave daño que se hace en la comunicación. A veces el problema no son las personas o instituciones, prensa, etcétera, etcétera, que nos mandan información. Nosotros también hacemos daño cuando opinamos sin saber, ¿ya? Como le ocurrió a este youtuber, ¿no? Que luego tuvo que hacer este video aclarando y diciendo paso por paso, respondiendo por qué hizo lo que hizo, con fundamentos, como debe de ser, ¿no? Para cerrarles a la boca a todos esos que empezaron a hablar sin saber, ¿no? Vamos al siguiente caso. Sí. Ustedes verán esto ya de manera más específica en el estudio, cuando en primero o en segundo de bachillerato vean esto de falacia, de argumento, ¿no? Por ejemplo, inclusive, no solo la persona que tiene el conocimiento debe hablar en ese sentido con propiedad. Porque hay gente que tiene autoridad para hablar, pero no tiene el conocimiento. Miren, esto pasó y es real aquí en el Ecuador. Por situaciones del entorno carcelario, se determinó por parte del gobierno nacional que aquellas personas privadas de la libertad que estaban con enfermedades terminales realmente y que ya estaban prácticamente por llegar al fin de sus días, ¿no? Se les dé la libertad, obviamente iban a ir a sus casas, tampoco estaban terminales, iban a ir a otro lado. Entonces, esa era la noticia. Y luego
los noticieros, la información que salió en el periódico, que era el titular, decía: ministro de Gobierno visitará las cárceles del país para decidir qué personas privadas de la libertad, ¿cómo se llama? Se les permite salir de la cárcel e ir a sus casas a terminar los días. ¿Cuál es el error ahí? Él no sabe bien la vida de las personas y no puede ir a recibir solo bien la. Ya, puede ser algo más concreto. Espérate primero. Tampoco y Ya, y algo más, todavía vamos ahí, porque voy a pedir a Dani que les ponga ahí una. ¿Qué? la persona que no está haciendo sólido. Y no es cierto, yo le digo al Dani, incluso hasta los que no me han pegado tareas, le pongo un 10 si se dan cuenta de eso. Pero hay algo más ahí que hay que detectar, algo más ahí, ¿no? ¿Le puedes repetir? Mire, dijimos cuál era el detalle, ¿no es cierto? Que los enfermos, el gobierno nacional determinó que los enfermos privados de la libertad en estado terminal se les conceda la excarcelación, ¿no? Eso es algo. Y luego el noticiero dice, las noticias, el periódico exactamente. Ministro de Gobierno visitará las cárceles del país para tomar la decisión de quiénes se acogerán a tal cuestión. ¿Qué hay ahí? Están liberando antes de tiempo, que no conoce el estado psicológico, no. Va a tomar la decisión cuando llegue a la cárcel. Pero ahí hay algo más. Ahí hay algo muy concreto. Es un error de argumento que tiene que ver. Miren, les voy a dar la pista, pero ya baja el ofrecimiento, simplemente participación, pero muy bueno, ¿no? En la época, hace mucho tiempo, ¿no? Cuando el Mago Salas estaba en la Liga de Quito y estaba pues a su punto, jugaba súper bien, hay que reconocerlo. Hay un ejemplo que decían, híjole, el Mago Salas es tan excelente futbolista que le voy a pedir que me ayude a hacer unos pasteles, porque como es gran amigo, pues va a tener acogida por los demás. Si uno dice, ¿cómo? Pero el Mago Salas es futbolista. Ah, sí, pero es que el marketing. ¿Ya? Miren, ¿cuál es el detalle? Y esto lo verán a profundidad en primer y segundo bachillerato. El error está ahí, que no es el ministro de Gobierno el que debe tomar la decisión, sino ¿qué ministro debe tomar la decisión? El ministro de Salud, porque él es el que determina quiénes están terminales y quiénes no están terminales, ¿ya? Eso es lo que se había dicho en la noticia de información del gobierno. Sin embargo, los noticieros dijeron otra cosa, ¿ya? Debía haber dicho el ministro de Gobierno, fundamentado ¿ya? En lo que dice el ministro de Salud, en las firmas y en los exámenes médicos. Esa era la noticia, ¿no? Yo sé que por acortar dicen cosas, pero a veces dicen cosas que tienen sentido. Pero bueno, dejemos ahí, porque ahí hay muchas cosas. Hay que afinar bastante en ese sentido el oído, pero el oído se lo afina con el conocimiento y con la experiencia de la aplicación de ese conocimiento. ¿Bien? Bien, vamos, y esta cuestión mecánica a veces, para cerrar esta parte, mucha gente por ahorrarse va donde gente que realmente no sabe a veces. Le pone siempre y está. Y no son honestos con tal de ganarse ese dinerito. Dicen, yo le arreglo.
pero un desperfecto de un vehículo te puede costar hasta la vida. ¿Ya? Entonces, eso. Siguiente parte. ¿Cuántos millones se robó el periodo, ¿no?, de Rafael Correa? Estoy preguntando, no sé si alguien ha escuchado por ahí. ¿No? Alguien me lo dijo una vez, no sé si fue en este paralelo o en el otro. Es que sí, es que cuando estábamos hablando de la democracia, es que se robaron 70.000 millones. Así dije. Les daré 5 minutitos. Ahora se pueden sacar compus, celulares. Los que están en la virtualidad, no, ya tienen la compu. Y, por favor, Repíteles. ya, en este momento, quiero que me compruebe si esa afirmación que está ahí en la presentación es verdad. ¿Sí alcanzaste? Profe, yo encontré un titular que tiene, pero dice entre 30.000 y 70.000 millones. No, gracias, Víctor. Los que voy a dar un tiempito y me alzan la mano los de la virtualidad y acá me avisan los que están presenciales. Y para intercambiar lo que hayan encontrado. Víctor, ¿me puedes repetir lo que hallaste? Víctor Inés. Profe, ahorita estoy leyendo la noticia, pero en el titular aparece que el gobierno de Rafael Correa gastó entre 30.000 y 70.000 millones. Profe, yo encontré otra información que dice que el costo de la corrupción durante el correísmo fue de 35.695 millones. Ok, gracias, Víctor. Ya tomé apunte. Aaron también, gracias. Veo que aquí en la clase, ¿cómo se llama? Gabriel Gutiérrez es escéptico de eso. Veamos qué pasa. ¿Nadie más? Ya, no hay una cifra exacta. ¿Ya? Claudio Ludeña. Adelante en la virtualidad. Sí, profe, yo ya estaba investigando en otras páginas y dice que el régimen de Corea gastó $1, 1.500 dólares de propaganda según SECO. O sea, 1.500 millones, profe. Gracias, Karim. Sí. Yo sé cuando leí en las noticias, específicamente, ahí decía que dice que todos los ricos prácticamente ya viven con mucho dinero, pero la verdad puede ser para que como todavía más necesidad de poder.
son diferentes según los diferentes de los sistemas. Depende de es mala o buena noticia. ¿Cómo te llamas? Ah. Adelante. Dos cosas. Primero, los centrales que dice es que desde el 2009 2019 el porcentaje de compras por sobreprecio era una solución de 31 millones. ¿Cuánto? 31 millones. Pero contando desde el 2007 la cifra se aproxima a 40 mil millones. ¿Entre qué periodo? La primera de 1 millones de 2009 a 2019. La otra de 2007 a 2019. Ya. ¿Cómo te llamas? César Chávez. César. Chávez. Sebastián. Ah, sí, Sebastián Chávez. ¿Cómo ese nombre? Bien. Hasta ahí nomás. Estamos en este ejercicio para encontrar la verdad. Entonces, vamos a ver qué pasó aquí. Realmente pensé que iban a encontrar la verdad. ¿Ya? Y la presentación se hizo esperando que encontrar la verdad. ¿Ya? Aquí tenemos, por ejemplo, la secretaria anticorrupción, ¿no? Dora Ordóñez, en 2019 menciona: la corrupción durante el periodo de Correa le costó al país entre 30.000 y 70.000 millones de dólares. Cifra con la que algunos coincidieron, como Víctor Vinuesa o Martín Córdoba. Así es, ¿no? Ya. Ahora, ¿qué? Perdona. Ah, perdón. Ya, gracias. Entonces la ministra, la secretaria anticorrupción, dice eso, y medios como el Infobae, replican lo que mencionó esta persona. Aquí tenemos. En la misma fecha, ¿sí ven? Fíjense las fechas. 9 de noviembre, 9 de noviembre. El Infobae también dice que la corrupción costó entre 30.000 y 70.000 millones de dólares. Atiendan acá, porque esto es importante. Diario La Hora, incluso un año atrás, había dicho eso. Según el BID, que es el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? Estudios, ¿no? La corrupción también, 70.000 millones. Eso lo publicaron ellos en 2018. Fíjense en la fecha de acá. La fecha de acá. La fecha de acá es donde el día en que yo hice la consulta. Pero la fecha de la publicación original es esta de aquí. 2018. Se comienza a decir 70.000 millones se robó el gobierno de la década, ¿no? Luego lo dice la secretaria anticorrupción y luego publican otros medios muy conocidos en la red como el Info. Entonces, se cumple el primer paso de la mentira. Fíjense que aquí tomé nota de lo que muchos me dijeron y ya todos habían asumido como verdad que el gobierno de Correa había robado entre 35.000 y 70.000 millones, otros le habían puesto 71.000, 40.000 y hasta una cifra hasta con centavos, 35.695, bueno. Y todos asumen que eso es verdad, pero eso no es verdad. Entonces, el primer paso, lo que hacen estos medios es lanzar la mentira, y la repiten, y la repiten, y la repiten. Entre 2018 y 2019,
nace esta mentira de los 70.000 millones. ¿No? Vamos al siguiente. Segundo paso. Aquí está la verdad. ¿Ya? Esta es la carta que realiza el representante del Banco Interamericano de Desarrollo, ¿ya? A solicitud de un asambleísta, ¿no? Que pide, este asambleísta ecuatoriano pide, entréguenos el estudio para saber los números, ¿no? del dinero que se robó Correa. Entonces el representante del BID, que es un organismo internacional, dice, nosotros no hemos publicado nada de que se hayan robado $50.000. Manda una carta diciendo, nosotros no hemos hecho ninguna publicación, ningún estudio, nada. Entonces, ¿por qué ellos hablan eso? Es una pregunta que les dejo para el final. Porque dicen que el BID hizo el estudio y que encontró los 50.000. Si el BID mismo niega que haya hecho eso. Sí. Genera más visualización, más polémica y tienen más... Genera más visualizaciones y polémicas, generando que tengan más compras o ventas. Ya, generar el escándalo mediático, o sea, sí. Yo creo que ponen eso porque si ellos no ponen que lo hizo el PIB, no tienen como, o sea, no tienen como respaldar. Estamos suponiendo que hizo el PIB y la gente cree que sí es verdad. Buen punto, buen punto. Y ese, ¿cómo te llamas? Kevin Herrera. Kevin Herrera dice que si estos medios no hubieran citado, entre comillas, es una falsedad, al BID, no hubieran tenido la credibilidad. Y es una herramienta que desde su edad se utiliza hasta cuando ya son mucho mayores. Cuando ustedes dicen, mi mamá dice que laves los platos, y tu mamá ni siquiera sabe que los platos están sucios. Pero tú, para hacerle lavar los platos a tu ñaño, le dices, mi mamá dijo que tú lavaras los platos. Ah, se ríen, ¿no? Sí, es de verdad lo que... Póngale cero. Sí, así es. Y así, como ustedes en la cotidianidad y en la inocencia del interior de su casa hacen eso, medios utilizan otras instituciones para tener algo de credibilidad. Entonces seguimos aquí con el segundo paso. Ahí está la verdad. El BID en su carta dice, nosotros no hemos hecho ningún estudio. Punto. ¿Y qué pasa? Con respecto ahora, ¿no? AFP, que es la agencia de prensa francesa, uno de los medios de los que yo considero que tiene credibilidad, publica, no hay registro que el Banco Interamericano de Desarrollo informara que la corrupción en Ecuador costó 70.000 millones. No hay ningún estudio. Aparte está la carta del mismo BID y la publicación de la agencia de prensa francesa, que si yo comparo la agencia de prensa francesa con Teleamazonas, pues no hay ningún punto de comparación. ¿Ya? Sí. Sí, Roberto, sí, o sea, es una motivadora porque... Y comercial. No, y no se sabe. Correcto. No se sabe cuánto dinero ha sido. La 1. Sigamos. Paso 3. Ahí está la verdad. Aquí está otra publicación. Esta es una radio. BID desmiente información de Secretaría Anticorrupción sobre los 70.000 millones. Fíjense, ¿quiénes publican esto? Una agencia de prensa extranjera y una radio que, bueno, no, yo ni la escucho tampoco. ¿Dónde están los grandes medios ecuatorianos para desmentir? Ecoavisa, Teleamazonas, TC, etcétera, etcétera. ¿Dónde están los grandes medios tradicionales que son libres, independientes y siempre buscan la verdad?
no están ahí al momento para presentar la verdad. ¿Algo quería decir? No, estuve a punto de pausar la grabación. Ya. Pero ya se fue. Ya luego De pronto nos ponen un strike, pero bueno. Ya. Y por cierto, yo no soy correísta. La gente de aquí, de la sierra, piensa que yo soy social cristiano. Y la gente de la costa piensa que yo soy correísta. Entonces no es algo que me afecte, ¿no? Tengo una opinión política bastante dividida. Ese es el sentido. ¿Qué? Eso sí. Mucho cuidado, ya estamos hablando de cosas complejas. Entonces, fíjense, tercer paso. Tenemos la evidencia de la verdad. La carta del Banco Interamericano de Desarrollo diciendo que ellos no han hecho ningún estudio. Punto. Sin embargo, se sigue repitiendo la mentira. Esa mentira que salió en el 2018 al 2021 se sigue repitiendo. Veamos esta presentación de aquí. Ya bajaron el video. No importa. Ya se está el sonido. Me doy cuenta que está muy odiada por las personas, tiene una estrella y tiene un comentario muy malo. Tiene de la organización una estrella. Es diciendo La noticia. ¿Cómo? Tiene la organización claro, porque están los filósofos del Facebook que opinan sin saber y opinan en base a su fanatismo, no en base a la objetividad. ¿Ya? Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo bastante superficial, pero que calza. No, es que Barcelona es un solo ídolo, ese es el mejor equipo del Ecuador, y que no sé qué. Tú no puedes hacer esa afirmación, con todo el respeto a Valcarras, pero hay que ver bajo qué indicador tú haces esa afirmación. Si es el equipo que más campeonatos nacionales ha logrado, está bien. ¿Ya? Pero si vamos a hablar de cuántos campeonatos internacionales ha logrado, no puedes decir que Barcelona es el mejor, porque ya hay otro equipo que ha logrado la Libertadores, ¿ya? Ha logrado la Sudamericana. Y la Recopa. Pero hay gente que en su fanatismo, ¿no? Nublada su mente por su fanatismo, dice, no, es que Barcelona es un ídolo, es el mejor del mundo. No puedes decir eso. Por eso es importante qué indicador usas para hacer tal o cual afirmación. ¿Ya? Como los indicadores que hacía este mecánico, ¿no? Al medir en milímetros, ¿no? El desgaste del disco de freno, etcétera, etcétera, cosas mecánicas. ¿Ya? Entonces, mucho cuidado con eso. Entonces, lo que quiero decir es que incluso, por ejemplo, esto les iba a decir en antes. Yo por un tiempo trabajé en Canal 4, en Guayaquil, aquí canal es el RTS, el antiguo telesistema. ¿Ya? Y nadie puede negar que este comentarista deportivo, Vito Muñoz, es alguien que sabe. Cuando yo estuve trabajando ahí, tú lo veías a Vito Muñoz, tú siempre lo veías leyendo. Estaba así con papeles, revisando, sacando apuntes, revisando las estadísticas. Es una persona que sabe bastante, que lee. Pero a veces su fanatismo le hace dar algunos comentarios equivocados. ¿Ya? Es una persona que sabe, pero que se deja llevar por la fanaticada. Así. Entonces, hay gente que dice que, claro, que odia a Correa, y el simple hecho de odiar a Correa les hace pensar que esto es verdad, porque odian a Correa, y nada más. Entonces, veamos, la mentira se lanzó en 2018, el BID la desmintió
al año siguiente. Estamos en 2021 y nuestro presidente de la República, que es sumamente grave, nuestro presidente sigue repitiendo la misma mentira que hace un par de años ya había sido desmentida. Ya se fregó. En sus plenas facultades Ese día sí. para poder hacerse cargo de este objetivo. Este documento dice que la corrupción en años recientes le habría costado al Ecuador 70.000 millones de dólares en los últimos 14 años. En los últimos 14 años. Yo sigo esperando que la señora fiscal actúe con la crudeza, la rudeza que se necesita. Hay muchos casos que todavía el Ecuador los tiene que conocer y tienen que ser sancionados por la Corte Nacional de Justicia y tienen que estar en la cárcel los corruptos. No pueden estar disfrutando de dinero mal habido en el exterior o en el Ecuador. Fíjense, suponiendo que lo de los 70.000 es cierto, pero si los organismos encargados de la revisión y de la demostración respectiva con las evidencias no lo mencionan, es muy difícil sostener eso, ¿no? Porque en un caso dado podría ser cierto eso, pero yo debo tener las evidencias que me demuestran que eso es así o no es así. Entonces, hay ciertas cosas que se van repitiendo en los medios y que se dicen, ¿no? Como las típicas novelas que ya pasaron 20, 30 años y siguen dándose y causan emoción y no sé qué, y la gente sigue distraída con eso. Pero en estos casos, en cambio, es bastante complicado, ¿no? Repito lo que decía Dani. Cuando la persona tiene en su cabeza un estado mental, lo que llamamos prejuicios mentales, ¿no? Está lista para caerle al que quiera caerle cuando dicen algo de esa persona. Y está lista para levantarle a aquella persona que por más mal que se vea, sin embargo, me cae bien, ¿no? Estas son cosas de la luz en las tinieblas en este proyecto que ustedes tienen que darse cuenta, ¿no? Hay un ejemplo de esos que dice, bueno, les vamos a presentar a un sacerdote que nos va a hablar sobre la familia. Bueno, usted como es sacerdote no puede hablar sobre eso. ¿Y por qué no puede hablar sobre eso? ¿No? ¿Sí? Entonces, como les decía, alguien que dice 2 más 2 es 4, no le creo, ¿por qué? Porque me cae mal. Solo por eso no le creo. Pero él sí, él me cae bien. ¿Cuánto dice? 2 más 2, 5. No, es que sí, yo sé que puede no estar correcto, pero me cae bien, es chévere, ¿no? Y va con mis intereses y va con lo que a mí me gusta. Entonces, van en las cosas, ¿no? Por eso es súper importante ir a las fuentes, No es fácil acceder a las fuentes porque hay que saber discriminar muchas cosas, hay que tener mucho discernimiento y ver realmente en dónde está la verdad, qué hay de fondo, qué hay de cierto, ¿no? ¿Sí? Como en Vietnam, me adelanto y con esto acabo. Extraoficialmente se morían 100, oficialmente 1. ¿Sí? Porque las noticias oficiales eran las que valían, las que tenían que decir, no la verdad. Ellos nos cancelaron 15 días el canal. 15 días, no importa. Pero son esas cosas, ¿no? Son esas cosas. Así que, fíjense que tanto en lo que estamos viendo en el proyecto humanístico de la parte de conocimientos, no es tanto para que usted se los aprenda de memoria, sino para que, sabiéndolos, los sepa utilizar, ¿no? Eso es súper importante. No es que usted va contento a la tienda y dice, mi primera compra en la tienda, qué lindo. Le di a la señora $5, compré un caramelo de $1 y no me dio vuelta porque dijo que ya estaba. Y contentísimo porque fue a la tienda, ¿no? O sea, hay cosas que nos ponen contentos y alegres porque hacemos algo, pero
pueden quedarse como esta situación. Sigamos con esto. Por eso yo no veo televisión, porque siempre necesito un adulto responsable a mi lado, porque si no cojo la tele o botarla por ahí. Profe, perdón que le interrumpa, también quiero recalcar algo en el discurso que dijo sobre el dinero en el extranjero, y ahora él está siendo juzgado por dinero en paraísos fiscales. Sí, se trata de llevar a cabo un proceso, ¿no? No sé hasta qué término. Yo me reservo, yo no trato de adelantarme ni de sacar conclusiones hasta que se compruebe, ¿no? Y falta mucho que ver, ¿no? Pero es una pena, ¿no? El primer ecuatoriano llamado a servir al país, el primer ecuatoriano el que se encarga de administrar la estructura del Estado, saque su dinero afuera, bueno, valga la redundancia, ¿no? Dejando sin algo de dinero al Estado, dinero necesario para muchas cosas, ¿ya? Bueno, no quiero adelantar hasta saber bien cómo acaba eso, ¿no? Y que la evidencia es certera. Bueno, el caso es aquí, 2021. Ya valió este video. Lazo sigue diciendo la mentira. Y uno de los diarios más importantes del país, que es el Mercurio, que es el primer diario de la ciudad de Cuenca, sigue repitiendo. Y mucha gente sigue creyendo eso. No digo que no haya habido robo. Sí, hubieron algunos casos comprobados, pero ya decir esto es otra cosa, ¿ya? Y si van a decir eso, lo que es necesario es que se compruebe, ¿ya? Finalmente, existe la verdad, pero los grandes medios la silencian. ¿Cómo la silencian? No la publican, ¿ya? Eso es silenciar, lo que se llama el cerco mediático, ¿ya? Ellos impiden que la gente se entere no publicando la verdad, ¿ya? Solo los medios pequeños aclaran lo de los 70.000 millones. Aquí un ejemplo. Ecuador Verifica, que es un portal que se dedica a verificar las noticias, si son verdad o mentira, ¿ya? Que nadie lo conoce. Acá, este medio de acá, CCTV, que debe ser alguna televisión de algún cantón por ahí del Ecuador, ¿ya? Acá, confirmado.net, ¿quién conoce confirmado.net? O sea, los medios pequeños son los que publican, esta es la verdad. Y al momento de publicar la verdad, pregunto nuevamente, ¿dónde está Ecuavisa? ¿Dónde está Teleamazonas? ¿Dónde está Diario El Universo? ¿Dónde está Diario El Telégrafo? ¿Dónde están los grandes medios? Sancionándonos el video. Sí, eso. Bueno, solo Revista Vistazo, que pertenece al conglomerado de medios de Ecuavisa, Revista Hogar, etc., publicó como un tweet, pero no lo publicó en la revista, ¿no? Entonces, permiten que se perpetúe la mentira, no publicando la verdad. Y así la gente, con sus mentes manipuladas, repitiendo 70.000 millones, 70.000 millones, 70.000 millones. Así. Van las últimas preguntas. Finalmente esto, ¿no? Para que la mentira triunfe, no es suficiente que alguien mienta. También hace falta que alguien crea. Entonces, bueno, yo creo que me quedo aquí porque ya me he pasado del tiempo y... Tranquilo, estamos. Hay un anuncio. Hagamos un pequeño paréntesis por un anuncio. Sí.
Sí, adelante. Creo que hay mucha tensión mental. Hagamos un pequeño receso de 3 minutitos, ¿ya? Y volvemos. Termino con este ejercicio. Atente, por favor, atente. Claro, este es más sencillo que el anterior. Que descubrir la mentira es una cosa, ¿ya? Pero llegar a la verdad es otra. A veces llegar a la verdad cuesta, a veces no tanto. Pero por el mismo hecho de que llegar a la verdad cueste, mucha gente se queda y prefiere creer en lo que le gusta, en lo que quiere escuchar, ¿no? Porque a veces la verdad les molesta, no la quieren creer. Entonces, siguiente ejercicio, daré un puntaje que encuentre la verdad. Esta es la publicación. ¿Alguien puede encontrar la verdad? Ya, pero no solo es decir, es falso, comprobar la evidencia. Levante la mano en la virtualidad para que pueda hablar y así darnos cuenta, ya, por favor. Profe, esa noticia es mentira. Ya, pero necesito la evidencia. Sí. Profe, yo te... Dale, Pierre, perdón. No, tranquilo. La verdadera es del puente Beailey que se instalará que se derrumbó en Manabí. Salió una noticia y el comercio lo refutó. Aquí está. Se colapsó en el cantón Jipijapa y Manabí el colapso del puente Quimis. Y esa es una noticia falsa. Ya, pero no me dices que eso es mentira. Pero ¿cuál es la Profe. Este puente costó $8 millones y es un puente, es un viaducto colapsado en Manabí. Sí, pero costó el puente se cayó, sí, eso es verdad. Pero ¿dónde está la mentira? La mentira es que costó $197 millones, sí, y en realidad costó 8 millones. No va por ahí. Adelante. Que no es el puente más caro del mundo. Ya, frente a lo que dijeron aquí en presencial. No necesariamente porque está publicado en Face, digamos, ay, no hay que creer. Hay cosas que se publican que sí son verdad. Ya, pero no necesariamente todo es verdad. Sí. El puente más caro del mundo no es el puente más caro del mundo. Segundo, lo dice Cosmerín. Según año 2009, Cosmerín. De lo que estoy viendo, el puente se llamaba Quimis. Y que costó $197 millones. Ese artículo no lo dice, pero dudo que ese puente costara $195 millones. Sí, pero no vamos por ahí. La verdad se encuentra en otro espacio de esta noticia. Ustedes ni lo intentan. Prefieren creer lo que les dicen. Las manos ¿Y allá están jugando o están tratando de buscar la verdad?
Isaac, sí. Adelante. No, profe, yo ya dije. Karim. Profe, yo ya había dicho. Bueno, dice que aquí el puente más caro del mundo es un puente japonés de Akashishi, que, ay no, perdón, profe, pronunciar. Ese es el puente más caro del mundo que se ha creado, en primer lugar, y no se encuentra aquí en Manabí, ni en Ecuador, se encuentra en Japón. Claro, no, eso es fácil de determinar. O sea, el puente más caro del mundo, de ley no se va a encontrar aquí, a lo mejor está en Estados Unidos, Europa, Japón, ¿no? Como dices, ¿no? Como encontraste en tu información. Ahí ya se va desmontando la mentira. Adelante, Valentina. Profe, que en la parte de arriba otra persona dice que fue el puente más caro que pagó el pueblo ecuatoriano, no en general habla del mundo. No te pude escuchar nítidamente. ¿Me podrías repetir? Que en la parte de arriba alguien dice que fue el puente más caro que pagó el pueblo ecuatoriano, no el puente más caro del mundo. Ya, pero no vamos exactamente por ahí. Hacer coches, pero el proyecto creo que también más claro para los lugares. Y eso es más o menos son las coches No, ya, pero no vamos todavía por ahí. A ver, todos sabemos que la relación que más claro del mundo, pero está dando a entender, o sea, no de esas experiencias sobre cómo viven compitiendo con alguien, Ya, pero fíjate lo importante que es el lenguaje. Hay que cuidar el lenguaje y lo que se dice. Porque mientras unos lo creen de forma media, ¿no? Otros lo verán como una broma, pero otros creerán que eso es verdad. Lo que dice, el puente más caro del mundo. Y se comen ese cuento. Aunque parezca mentira, hay gente que se come ese cuento. ¿Y cuál es la evidencia? Gente que comparte ese tipo de publicaciones. Cree que es verdad y lo publica, lo comparte. Porque eso es como decir que es como decir que la televisión. Algo así. Bien. Lamentablemente nadie ha encontrado la verdad, parece. Es que es difícil, no es fácil. Entonces, hay gente que prefiere quedarse así y creer. Así. Veamos la verdad, ¿no? Dice que este puente fue trabajo de la Revolución Ciudadana, ¿no? Acá el otro publica año 2009. Da a entender que el puente fue construido en el 2009 en el gobierno de Correa. Eso es lo que publican estos, no sé si son trolls o estos filósofos del Facebook que yo les hablo, que dicen que saben, no nada. Pero averiguando, investigando, ¿no? Aquí está la verdad. Este puente sí se cayó, no es mentira que no se cayó, sí se cayó. Pero este puente tiene 37 años de construcción. Así a lo mejor, calculando, a lo mejor lo pudo haber construido León Febres Cordero. ¿Ya? Ese puente fue construido antes de que yo naciera. ¿Ya? Pero el tipo de acá dice, no, 2009 fue construido. Y como fue mal construido, se cayó. Y tras que se cayó, fue el más caro del mundo. Maldito Correa, se llevaste los 70.000 millones. Dice la gente con su mente enajenada que prefiere creer este tipo de sandeces, por decirlo menos. Entonces es el deber de cada uno buscar la verdad, no comerse el cuento y creerse la mentira.
Y claro, es comprensible que un puente de esa cantidad de años colapse, porque cuando se construye un puente, se construye en base al tráfico de ese momento, o a lo mejor hasta, calculando hasta 20 años, ¿ya? Pero ya el tráfico de casi 40 años después no es el mismo de años atrás. Los carros, la cantidad de vehículos ha aumentado de aquí. ¿Ya? Por ejemplo, hace casi 40 años, mi familia, creo que mi papá tenía carro. Ahorita en este presente, mi papá tiene carro, yo tengo carro, todos mis hermanos tenemos carro. O sea, la cantidad de vehículos ha aumentado. Entonces, la exigencia que tiene ese puente también ha aumentado. Si no se le dio el mantenimiento adecuado, era muy probable que colapse. Y si tú te das cuenta, la foto sí es real, esa sí es real. Un tráiler, no sé qué cargaba, pasó por ahí. A lo mejor ya eso detonó. ¿Ya? Y hay otra cosa importante. El mantenimiento de los puentes no corre a cargo del presidente de la República. El mantenimiento de carreteras y puentes corre a cargo de los prefectos. ¿Ya? El Ministerio de Obras Públicas se encarga de construir. Pero cuando una vez el Ministerio de Obras Públicas construye, quien se encarga del mantenimiento son las prefecturas. ¿Ya? ¿Y quién escoge al prefecto? El pueblo. ¿Ya? Entonces hay que saber desarmar todo para encontrar la verdad. No es que fue culpable Correa porque él gobernó en ese año, cosa que es mentira. Pero si hubiese gobernado y lo hubiese construido él, no es el deber de él, sino que es responsabilidad del prefecto. ¿Ya? Así como el alcalde es responsable de la ciudad. ¿Ya? Entonces hay que saber bien el cómo son las cosas antes de compartir, retuitear o publicar. ¿Ya? Y finalmente, bueno, esto ya... Preguntas, conclusiones. ¿Cuál es el propósito de los medios que publican estas noticias? ¿Qué propósito tendrán? Imagínense ustedes, no utilicen la imaginación. Segunda pregunta. ¿Qué impacto crees que causaron estas publicaciones en las últimas elecciones presidenciales? Hablo de lo de los 70.000 millones. Y le pregunto a Carolina Vaca, ¿cuál crees que sea el propósito de estos medios? ¿Por qué crees que ellos publican mentiras? Comunicar algo que en la realidad no es cierto a veces. Eso es lo que están haciendo, pero lo que te estoy preguntando es ¿por qué lo hacen? Ya me están escuchando. Para llamar la atención de las personas o algo así. ¿Qué más? Algo más profundo, ¿no? O sea... Profe, también es beneficiarse políticamente. ¿Quién dijo? Aaron Acurio. Profe, también utilizan la manipulación de la distracción para que, como dijo Aaron, que puedan robarse dinero del país. Pero lleguemos a los razonamientos de una forma coherente. Aaron Acurio dice para beneficiarse políticamente. Ya, ¿en qué otra forma? ¿Por qué creen que los medios publican esto? Acá dicen para ganar seguidores, retuiteos, vistas, me gustas. ¿Qué más? ¿Cómo? Estas elecciones fueron más en contra del correcto que el candidato, entonces este tipo de noticias falsas ayudaban a que la gente tenga una mala imagen del candidato postulado del país.
Ya. Aquí alguien dice que este tipo de noticias hacían tener una imagen mala del correo, una imagen peor, no es mala, una imagen peor. ¿Y a quién beneficiaba esa operación? A la derecha. Dice a la derecha, seamos más específicos, ¿a quién? Bueno, la gobernadora. Al otro candidato. Al otro. Entonces ahí es cuando tú cierras el círculo de la comprensión. El medio publica mentiras, ¿no? En una primera parte, la gente crédula, que no lee ni investiga, cree en mentiras, y al final, la creencia en esas mentiras, al final es el resultado electoral político. Entonces, es el político, ¿no?, que se conecta con los medios para que los medios publiquen cosas negativas del rival político. Entonces, aquí no tiene caso de enseñar la democracia, que la libertad, la igualdad, etcétera, etcétera. Si el momento de votar, tú vas con tu mente completamente manipulada, alienada. De nada sirve. Porque te engañan, no te das cuenta. El político, a través de los medios, te ha manipulado y ha conseguido lo que quería de ti, el voto, a través de la mentira. ¿Ya? Ok, esto ya respondieron. En estos momentos, ¿ustedes creen que todo el mundo sabe la verdad? No, porque hay mucha gente que vive engañada, porque le gusta vivir engañada, o simplemente tiene pereza de encontrar la verdad. La última pregunta. Si no todos saben la verdad, todos tienen mentiras en su cabeza, manipulación, ¿cuáles son las consecuencias de la democracia? Como hay usted mismo ¿Cómo te llamas? Profe, no se puede elegir un líder digno. Espera un rato, Karen, un ratito que están hablando acá. Levanten la manito allá en la virtualidad para darles la... ¿Cómo te llamas? Fabiana. ¿Cuál tu apellido? Cadena. Adelante, Karin. No pueden votar por un líder digno para que pueda gobernar el país. ¿Cómo? Porque... ¿Ahí me escuchan, profe? Sí. No pueden votar por un líder digno para que pueda gobernar el país, sino que solo votan por ver quién da mejores cosas o qué Profe. evitan decir. Que ya es hora del recreo. Profe, también creo que vota Gracias, Karin. en contra, por ejemplo, del correísmo, en vez de darse cuenta de las propuestas que tenían. Por ejemplo, el vicepresidente de la candidatura de Lazo, creo que nadie lo conocía o por lo menos no sabían quién era o qué iba a hacer. Como decía, ¿cómo te llamas? Arona Curio. Ya, gracias. Como decía, regreso a lo que decía el filósofo San Pedro. La gente que va a votar, vota por lo que ve en la televisión, ¿no? Y vota en base a decisiones viscerales, ¿no?, emocionales, en vez de detenerse y reflexionar, y que su voto sea en base al resultado de la razón, ¿no? Más bien su voto es en base a la emoción, al coraje, al odio, a lo contento que está, etcétera, etcétera. Hasta ahí, chicos, me he llevado toda la hora.